Alabanza. Vamos a la palabra, iglesia, libro del profeta Habacuc, Antiguo Testamento. Quiero que leamos el capítulo 2, Habacuc, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 5. Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Si ustedes lo tienen, me dicen un fuerte amén, por favor. Dice la palabra del Señor, Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Padre, esta mañana nos presentamos delante de esta palabra, queriendo escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Permite que esta palabra pueda atesorarse en nuestra mente y que pueda germinar y dar fruto al 100%, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, amados hermanos. Muy bien. He titulado al sermón de esta mañana: la respuesta de Dios siempre llega. La respuesta de Dios siempre llega. ¿Alguien dice amén a eso? Siempre llega. Dios no contesta cuando nosotros queremos. Dios no responde a nuestras proyecciones ni a nuestros propósitos. Dios no trabaja en base a caprichos. Dios trabaja conforme a sus propósitos divinos. Ya lo dirá el profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. En ese proceso en que Dios no responde al clamor, en ese proceso donde yo me desespero porque yo quiero que el Señor me responda cuando yo quiero, la pregunta es: ¿con quién me quejo? ¿Con quién me quejo? Siempre que usted demanda algo en algún lugar, en alguna empresa, en algún lugar donde le venden comida, en algún lugar donde le venden artículos, cuando usted no es bien atendido, usted presenta su queja y se levanta y dice: mire, fíjese que yo pedí 3 pupusas desde hace 1 hora y no me las han traído. Y usted tiene 2 alternativas: comenzar a hablar mal de esa pupusería, o mejor irse directamente donde el encargado de la pupusería y decirle: mire, se ha tardado bastante, necesito que me dé mis pupusas. En el caso de las situaciones que Dios nos responde, a veces acostumbramos a andar lloriqueando delante de las personas, cuando en realidad
al único que debemos de presentarle nuestra queja es al Dios omnipotente. Y eso es lo que Habacuc nos va a enseñar. Habacuc nos va a enseñar esta mañana que la queja únicamente se le presenta a Dios y a nadie más que a Él. A nadie. A veces hablamos con las personas, a veces hablamos con la familia, a veces hablamos con la gente que estoy pasando mal, pero en realidad al único que debemos de presentarle nuestras quejas es a nuestro Padre Celestial. Eso como primer punto introductorio. Lo segundo que nos va a enseñar el pasaje es que Dios quiere de nosotros paciencia y fidelidad. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, iglesia? Y fidelidad. Eso es lo segundo que nos va a enseñar el texto. A veces la impaciencia nos hace desesperarnos, y cuando usted está desesperado, comete las locuras que en lugar de sacarlo de sus problemas, más lo complican. Más lo complican. Por eso el salmista va a escribir: pacientemente esperé a Dios y Él me escuchó. Paciencia, paciencia, paciencia. Y la otra característica es fidelidad. Un texto que ahí aparece, que usted ya lo habrá leído en el Nuevo Testamento, utilizado por Pablo tanto en Romanos como en Gálatas: mas el justo por su fe. Pero la traducción en Habacuc es: mas el justo por su fidelidad vivirá. Entonces, ordenando las ideas, lo primero es presentar nuestras quejas a Dios y a nadie más. Lo segundo es que Dios quiere paciencia y fidelidad de parte de nosotros. Y lo tercero que vamos a aprender esta mañana, hermanos, es: todo dolor, toda tristeza, toda circunstancia adversa, así como tiene su principio, también tiene su final. Coloquialmente decimos en nuestra cultura: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces todo en la vida, todo en la vida, todo tiene su final. Yo estoy pasando un gran problema, yo estoy pasando una... Sí, va a llegar a tener su final. Y no va a tener su final porque yo se lo digo, sino porque Dios se lo promete. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Teniendo estas tres cosas claras, quiero introducirnos al libro del profeta Habacuc. Habacuc, su significado es el abrazado. Ese es un significado raro. El otro significado que tiene en hebreo es como el nombre de un animal acuático. No puedo pronunciar la palabra en hebreo de Habacuc porque no tiene vocales en su original. Y Habacuc, una tradición rabínica lo relacionó con el hijo de la Sunamita. La Sunamita, que aparece en el segundo libro de los Reyes, y que cuando el niño es resucitado por el profeta, ella lo abraza. Entonces, por ese sentido, digamos una relación etimológica, dicen algunos rabinos que Habacuc probablemente era el hijo de la Sunamita, pero sin embargo solamente es una relación etimológica, no tiene nada que ver con algo que lo digamos, lo conecte directamente con la Sunamita. Digo esto porque después no sabemos nada de Habacuc, no conocemos su procedencia, no conocemos absolutamente casi nada de él, aparte que su libro únicamente en nuestras traducciones solamente contiene 3 capítulos nada más. 3 capítulos nada más. Pero sin embargo, el profeta Habacuc es un hombre que vive, por todo el contenido del libro, es un hombre que vive previo a que el reino del sur sea destruido. El reino del norte en Israel fue destruido en el año 722, si no mal recuerdo.
y el reino del sur va a caer en el año 586. Los años antes de Cristo se cuentan al revés. Vamos del año 1000, luego sigue el año 900, el año 800 y así subsecuentemente hasta llegar a la era cristiana. Después de la era cristiana ya los años se cuentan de manera para adelante, pero antes de Jesús todo se cuenta de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Entonces, este hombre ejerce su ministerio aproximadamente unas 30, 40 años antes de que el reino del sur caiga en manos de los babilonios. A Habacuc le toca vivir en carne propia las atrocidades que se están cometiendo en su país. Habacuc puede ver cómo el país no solamente es objeto de un poderío extranjero, sino que también Habacuc ve con sus propios ojos lo que está pasando con los dirigentes de su país. Y quiero que veamos el capítulo 1 para que usted vea el contexto en el cual Habacuc se siente desesperado, en el cual Habacuc se siente con la necesidad de pedirle a Dios que responda. ¿Tiene el capítulo 1, versículo 1? Mire usted cómo dice el texto. La profecía que vio el profeta Habacuc, que dice el versículo 2, y esa frase quiero que la subraye, porque será la misma frase que muchas veces nosotros le decimos a Dios cuando Él no responde a algo que yo quiero que Él cambie. ¿Hasta cuándo? Quiero leer el texto y después quedarme reflexionándolo. Dice el capítulo 1, versículo 1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti. ¿A causa de qué? Dice Habacuc. De la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Qué dice el 4? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida. ¿Qué cosa? Esta es la realidad del profeta. Pareciera que el profeta está viendo algún país de Latinoamérica, de los nuestros, en donde lo que abunda no es la prosperidad, lo que abunda es la violencia. Lo que abunda es el robo, lo que abunda es la corrupción, y Habacuc está cansado de eso. Estábamos viendo y le decía a los pastores antes de entrar al culto, mire, ¿se ha dado cuenta usted que muchos artistas cristianos, cantantes, personas de mucho renombre en el mundo evangélico, todos se van hacia los Estados Unidos de América? Todos. Pastores famosos, suramericanos, que en lugar de ejercer su ministerio en sus patrias, prefieren mejor ir ¿a dónde? Al norte. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros países, en lugar de tener la provisión y la prosperidad, como dice Habacuc, que es lo único que está viendo, violencia, destrucción, pleito y contienda. Eso es lo que ven nuestros países. Y Habacuc se cansa de eso. Y dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a ver eso? ¿Hasta cuándo me voy a dar cuenta de las atrocidades que se cometen en mi país? Y oiga, a Habacuc le toca vivir dos situaciones difíciles. Número uno, ser gobernados por el imperio asirio. Decir que Israel en estos tiempos de Habacuc viene a ser como una colonia de Asiria, gobernada por los asirios. Es decir, están robando los asirios la riqueza del país, pero por si fuera poco, como que no bastase que los asirios robasen la riqueza, sino que también los propios dirigentes de ahí del país se están aprovechando de la gente.
Y por eso dice el versículo número 4, por lo cual, ¿qué dice, hermanos? La ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Tal vez me ayudan con otra traducción ahí del versículo 4 del capítulo 1 de Habacuc, para que, no sé si la tienen lista. El punto es, hermanos, que Habacuc reflexiona de que lo que está pasando en su país es tan injusto. Y a veces nosotros no somos quienes, a veces podemos ver en nuestra óptica qué es lo que pasa en nuestros países. Como la gente, por ejemplo, no accede a un trabajo por capacidad. Accede a un trabajo porque tiene amigos. No accede a un trabajo porque realmente es justo que se gane ese trabajo. No, accede a ese trabajo porque simplemente tiene cheros que lo han recomendado. Y ahí están. Eso es lo que dice Habacuc. Por eso dice que sale torcida la justicia. Personas que cometen grandes delitos de carácter económico y lejos de estar pagando una condena, están libres porque todos los jueces fallan a favor de ellos. Mire lo que dice esta traducción. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Miren a las naciones, contémplenla y queden asombrados. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Habacuc vive en un país donde el que es justo está preso y el que es injusto está libre. ¿Se entiende eso, iglesia? Y eso es lo que el profeta contempla. Por eso viene con esta expresión que le dice al Señor, versículo 2, ¿cómo le dice al Señor? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y aquí encontramos, hermanos, la primera cosa que queremos aprender para nosotros. Aquí encontramos lo que dije al principio en la introducción, que la queja debemos de presentársela ¿a quién? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a clamar y no vas a responder? El problema de Habacuc es lo que está viendo en su país. ¿Cuál es el problema suyo? ¿Cuál es el problema mío? ¿A quién debemos de llevar nuestra queja, iglesia? ¿Hasta cuándo, Dios, clamaré y tú no vas a contestar? Señor, ¿cuánta gente puede estar aquí esta mañana que le diga a Dios esta mañana referente a su queja? Señor, ¿hasta cuándo te voy a seguir clamando por este problema que tengo con mi hijo? Y tú no vas a responder. Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir aguantando estos golpes que me da mi marido, mi esposo, y tú no vas a responder? ¿Hasta cuándo, Señor? Señor, ¿hasta cuándo me van a seguir haciendo estas cosas y tú no vas a reaccionar? La queja no es contra la gente. La queja no es contra los hermanos, la queja no es contra las personas, la queja solamente se le presenta ¿a quién, iglesia? A Dios. Por eso los viernes usted viene desde las 6 de la tarde y viene a orar específicamente por aspectos personales y le viene a decir: Señor, aquí vengo delante de tu presencia a presentar mi clamor. Así como dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Ahora entiende por qué Mateo dice: y cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, que nadie oiga lo que tú tienes que quejarte.
Que nadie oiga ni se contamine por las cosas que a ti te inquietan. Que nadie escuche lo que tú le vas a decir a Dios. Pero me encanta esta frase de Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir sin un empleo digno? Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que yo siga pagando el alquiler de una casa y no pueda tener mi propia casita? Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir soportando esta situación? Señor, ¿hasta cuándo voy a tener este límite económico? Señor, ¿hasta cuándo voy a tener esta enfermedad? ¿Hasta cuándo? La queja se le presenta únicamente ¿a quién? Ay, hermano, quiero contarle, viera que he estado bien fregado y usted no me está preguntando, pero yo quiero decirle que si me ve aquí es porque tal cosa. La queja se le presenta únicamente a Dios, porque ninguno de nosotros tiene capacidad de resolverle la vida a otro. El único que nos resuelve la vida a todos se llama Jehová de los ejércitos. Presente su queja delante de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? El Señor le responde a Habacuc no como él pensó que le iba a responder. El Señor le responde a Habacuc no según los propósitos de Habacuc. El Señor le responde a Habacuc conforme a sus propios propósitos. Y le dice, versículo número 5, capítulo 1:5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. La palabra caldeos es, yo levanto a los babilonios. Nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a volar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza ¿a quién? ¿Cómo es esta respuesta de Dios? ¿Qué es lo que le pide a Habacuc? Le está pidiendo paz, le está pidiendo justicia. ¿Y cómo le responde el Señor? Que va a enviar a un pueblo más feroz, que va a enviar a un pueblo más sanguinario, como lo fueron los babilonios. En el escenario de los imperios mundiales, cada uno de los imperios que tuvieron su participación en la escena internacional en periodos bíblicos, cada uno de ellos fue mostrando su crueldad y su atrocidad. Cada uno de ellos fue formándose en el ideario de todas las naciones de ese entonces, fue formándose cuál era el imperio más cruel. Y Babilonia era un imperio muy sanguinario. Babilonia fue un imperio que hasta el día de hoy, por ejemplo, en los testimonios arqueológicos que podemos escudriñar, vemos ciertas cosas, pero
tan atroces que hicieron cuando llegaban a conquistar a las naciones, asesinando a niños, asesinando a mujeres. Hay un texto que en este momento no tengo la cita, pero dice que, por ejemplo, llegaban los soldados con sus espadas y a las mujeres que estaban embarazadas las traspasaban. A los niños los tiraban contra las paredes. Eso es Babilonia. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo Habacuc le pide a Dios que dé paz? Y el Señor le responde, voy a hacer una obra y voy a hacer que venga un imperio más difícil que el que ya está. Asiria ya era difícil, pero Babilonia era todavía más cruel. Entonces, pareciera ser que la medicina que Dios le está dando a la enfermedad que le dice a Habacuc es peor. La medicina viene a ser peor que la enfermedad. Es como que usted vaya al médico y dice, mire, fíjese que me ha salido una infección en el dedo, y el médico le dice, vaya, entonces cortemos la mano. Algo así le dice Dios a Habacuc. Pero aquí viene de nuevo, y esto quiero que lo aprendamos, hermanos, cómo uno puede dialogar con Dios de manera respetuosa. Cómo uno puede entrar en ese diálogo con Dios y hacer una reflexión a partir de lo que yo estoy viviendo, a partir de mis frustraciones, a partir de mi infelicidad, a partir de mis situaciones. ¿Cómo yo voy a plantar a Dios lo que yo vivo? Es cierto, Habacuc le dijo, ¿hasta cuándo voy a clamar y tú no respondes? Primer queja. La respuesta de Dios no es, te voy a dar paz y voy a quitar a todos tus enemigos. No, la respuesta de Dios es, voy a mandar un imperio peor. Si ya estabas espantado con Asiria y lo que hacían tus gobernantes, ahora prepárate porque viene lo peor, vienen los babilonios. Son cosas que a veces no entendemos de Dios. Cosas que uno, pues, queda perplejo y atónico y dice, ¿y por qué Dios permite esto? Pero, repito, no estamos llamados a decirle a Dios lo que tiene que hacer, porque como dijimos al inicio del sermón, Dios no trabaja en base a propósitos humanos ni a caprichos humanos. Él trabaja conforme a sus propósitos divinos. Pero sí, lo primero que aprendemos de Habacuc es, se presenta la queja delante de él, y en segundo lugar, comienza a tener un diálogo respetuoso. Y dice el versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar? Mire lo que le dice Habacuc a Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo y los recogerá en su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrarán y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Qué genial la reflexión de Habacuc. Habacuc le está dialogando a Dios y preguntándole, Señor, ¿será que tú no vas a hacer nada? ¿Te vas a quedar así impávido ante todo lo que está pasando? Te vas a presentar y vas a ver cómo vas a contemplar cómo Asiria ha destruido, cómo Babilonia va a destruir, y tú no vas a hacer nada, Señor.
¿Será que el pueblo está ya dispuesto para que siempre esté doblegado ante los poderes totalitarios del momento? Y ese es el contexto en el cual Dios va a responder en el capítulo 2 a un Habacuc que ha comenzado a dialogar con él. Y esto es importante, hermanos, porque ante la queja que presentamos a Dios, ante un Dios que no responde a algo que yo considero que es justo que responda, yo dialogo y le digo: Señor, si lo que yo te estoy pidiendo no es para lujos, lo que yo te estoy pidiendo no es para poder deleitarme, Señor, lo que yo te estoy pidiendo es un trabajo para alimentar a mis hijos. Señor, lo que yo te estoy pidiendo es sanidad para mi mamá que está enferma. Señor, lo que yo te estoy pidiendo es algo que yo considero que no va en contra de tus propósitos. Es el diálogo con Dios. Y que usted y Dios saben nada más su situación. Que usted y Dios saben nada más qué es lo que está pasando. Pero lo importante aquí es reflexionar. Y me encanta como dice el capítulo 2, versículo 1. Aquí encontramos a un Habacuc que dice: sobre mi guarda, ¿qué dice el texto? Estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante. Quiero que me pongan la otra versión, por favor, el versículo 1. Porque esta versión nuestra pareciera ser que en esta última frase que dice: ¿qué he de responder tocante a mi queja? Como que Habacuc es el que tiene que responder. Y no, la queja se la ha presentado a Dios. El diálogo se lo ha presentado a Dios. Y esta es la traducción que nos deja un poquito más de entendimiento. Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga. ¿Y qué dice al final? De su respuesta. ¿A mí qué? Aquí vemos dos cosas. Habacuc se va a quedar quieto, se va a quedar sin moverse y va a esperar hasta que Dios le dé una respuesta. ¿Estamos aquí, hermano? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque muchas veces nosotros queremos escuchar una respuesta de Dios, pero en lugar de quedarnos quietos como Habacuc, ahí salimos volando como locos. ¿Se recuerda el pasaje de Génesis 32 de Jacob? Cuando lucha con el ángel. ¿Y qué le dice Jacob al ángel? No te dejaré hasta que me bendigas. No me voy a mover. No voy a dejar de hacer lo que tú me has mandado a hacer. Por eso es que le dice a Habacuc: me voy a postar. De ahí viene aquella palabra que en nuestra cultura aquí en El Salvador fue muy famosa. ¿Cómo le decían a los jóvenes que estaban en las esquinas de las colonias dando información a la gente de los grupos delincuenciales? Los postes. De ahí viene esa palabra, mira. Me voy a postar. Entonces decía: ahí está un poste, allá está otro poste, porque no se movía 24 horas hasta ver qué es lo que estaba pasando en esa colonia. A dar información de los movimientos de esto y que lo otro. En el caso de Habacuc dice: me voy a postar en los terraplenes, ahí me voy a quedar. Y no me voy a mover, hermanito lindo. Yo sé que usted está pasando una gran dificultad. Yo sé que usted no se siente bien. Pero por favor, no se mueva donde usted está y espérese quieto, porque Dios va a llegar con su respuesta. No se mueva.
tenga esta determinación que tuvo Habacuc, que dijo: yo no me voy a mover, sino que voy a estar pendiente de lo que diga y de la respuesta que Dios me dé al reclamo que yo le estoy haciendo. Porque a veces clamamos, nos quejamos delante de Dios, pero no hacemos esta tercera parte: quedarnos quietos. No se mueva, siga adelante, continúe en su propósito, siga en su congregación, haga lo mismo de siempre hasta que Dios le responda. Y eso fue precisamente lo que hizo con Habacuc. Eso fue lo que le respondió a Habacuc. Y mire, y aquí viene ya el texto en el capítulo 2, versículo 2. ¿Cuál es la respuesta que Dios le da a Habacuc? Y Jehová, ¿qué dice el texto, hermano? ¿Cómo se llama el sermón? La respuesta de Dios siempre llega. ¿Cómo se llama el sermón? La respuesta de Dios siempre llega. Y hasta aquí en el capítulo 2, versículo 2, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que le planteó Habacuc en el capítulo 1, hasta entonces dice: Jehová me respondió. Jehová me respondió. ¿Cuándo llegó? No cuando él quería. Llegó hasta que Dios ya tenía en su plan responderle. ¿Y qué le dice a Habacuc? Dice: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escribe la visión, declárala en tablas. Muy bien. ¿Qué le está diciendo el Señor a Habacuc? Le está dando una promesa. Y esa promesa Habacuc la tiene que tomar para sí y también la tiene que dar a conocer. Por eso es que dice el texto que la escriba como una acción. Por ejemplo, usted sabe que los escritores, antes de plasmar su texto y plasmando su texto en un determinado documento, ellos se apropian del texto. Escribir la visión es estar seguro de lo que yo estoy plasmando ahí. Por ejemplo, si usted es el escritor de un libro, yo tengo varios amigos que han escrito libros, y una de las cosas es que el que escribe domina lo que él ha escrito. Tengo amigos, por ejemplo, que usted les menciona alguna propuesta que ellos tuvieron en su libro y ellos dicen: en el capítulo 4, la página número 203, ahí yo planteé eso. O sea, el que escribe domina lo que ha escrito. Y en ese sentido, lo que Dios le está diciendo a Habacuc es: yo te voy a dar una promesa, y esa promesa tú tienes que darla a conocer, con esa expresión que dice: declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Hay una traducción que no es la Reina Valera, sino que creo que es la traducción en lenguaje actual, hermanitos, o la Nueva Traducción Viviente, solamente para poder despertar esa traducción en digamos, en este sentir que quiero transmitir. Pero lo que el texto dice es: hay que digerir lo que Dios me está hablando. No, es la NTV o la TLA, cualquiera de esas dos traducciones, la Nueva Traducción Viviente o la traducción en lenguaje actual. Que a veces, hermanos, las traducciones bíblicas son elaboradas a partir de eruditos, de investigadores que tratan de que nuestra cultura entienda lo que se quiso decir en ese momento. ¿Por qué?
por ejemplo, si se traduce directamente del hebreo, estamos hablando de una cosmovisión hebrea. Por eso usted sabe que cuando se trata de una traducción para nosotros los latinos, la vez pasada tuvimos la oportunidad de conocer a uno de los eruditos que formó parte de la traducción en lenguaje actual. Fue un profesor de uno de los maestros que yo tuve en la universidad, y él, fíjese bien, como antropólogo que se había especializado allá en Barcelona, junto con otros 40 antropólogos, formaron parte del equipo para poder, que el lenguaje bíblico pueda ser entendible para alguien en Latinoamérica, para que el lenguaje bíblico pueda ser accesible a la idea más próxima que tuvo el texto. Bueno, creo que no lo encontraron, pero creo que lo importante acá, hermanos, es que Dios le dice a Habacuc: mira, yo quiero que vos tengas esa promesa y que vos la dejas conocer. Esa es la respuesta de Dios. Para que ejemplifiquemos esto, vamos a Génesis 12. ¿Cuál es la promesa que Dios le da a uno de los patriarcas? Génesis 12. ¿Ya lo tiene conmigo? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí viene la promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa. Esa es la respuesta de Dios. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Eso es lo que Dios le dijo a Habacuc. La pregunta es: ¿y qué es lo que Dios me dice a mí, pues? Y ahí yo no me puedo meter, hermano, porque solo nosotros y Dios sabemos cuáles son los propósitos. Solo nosotros y Dios podemos descifrar hacia dónde Dios nos quiere llevar, o qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo no me puedo meter en lo suyo. Solo estoy ejemplificando. A Abraham le dijo: esta es tu promesa. Y la gente que conocía a Abraham se dio cuenta que esta promesa Dios la había hecho a Abraham. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a usted? ¿Cuál es la visión que Dios le ha dado? ¿Qué es lo que usted ha pensado dentro de sí, que el Espíritu Santo le ha planteado y le dice: mira, yo tengo para vos esto y esto? Yo recuerdo hace muchos años recibiendo una promesa de Dios. Éramos muy pequeños geográficamente y en número como iglesia, y recibimos esa palabra. Yo, como alguien ignorante, alguien que acababa de empezar el ministerio, yo recuerdo expresarle a mi sobrino que tengo, hoy no vive acá, vive en Europa, pero le dije a ese sobrino: mira, y se lo dije, se lo confieso, hermano, se lo confieso delante de mi Dios. Yo se lo dije presuntuosamente. No se lo dije porque, no. Yo le dije: mira, el primer día que vine a predicar al tabernáculo de Ciudad Delgado, vengo a predicar a la mega iglesia de Ciudad Delgado. Veníamos ahí por las 5 de noviembre. Imaginen, yo a predicar a la mega de Ciudad Delgado y se nos quedó el carro. A predicar a la mega de Ciudad Delgado, y ese miércoles llegamos a predicarle a 9 personas. Pero esa es una promesa. Una promesa que cerca de 15 o 20 años después se ha hecho una realidad, porque no era una palabra mía, era una palabra que Dios tenía para este ministerio. Entonces, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es
es la promesa suya? Porque yo le puedo hablar de Abraham, le puedo hablar de Habacuc, le puedo hablar de la iglesia, le puedo mencionar lo que Dios me ha dicho a mí, pero eso no importa. Lo que Dios le ha dicho a usted, ¿qué es? ¿Cómo va a buscar esto de Dios? ¿Vive en situación económica corta? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho? ¿Que siempre va a estar así? ¿Vive enfermo? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho? ¿Que siempre va a vivir así? Y luego, aquí viene otra frase, versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. ¿Está leyendo eso conmigo? Hay dos ocasiones en que se repite la palabra tardar. Es en la primera frase del versículo 3, aunque la visión tardara, primera vez. Y después del punto y coma, aunque tardare, espéralo. Segunda vez que se menciona tardare. Porque sin duda vendrá. Y otra vez, ¿cuál es la palabra que se repite? Tardará. Es que las promesas de Dios no se convierten de manera automática en una realidad. La promesa que Dios le ha dado a usted, oiga esto y no se lo olvide nunca, requiere de un proceso. ¿Puede decir conmigo eso? La bendición y promesa de Dios requiere ¿de qué? De un proceso. No va a llegar de la noche a la mañana. Pastor, llevo 3 meses en la iglesia, me dijo un hermano el otro día. Estoy yendo a todos los cultos de mi iglesia, mi casa, mi trabajo. Yo ayuno, yo leo la Biblia y Dios no me ha bendecido. La promesa requiere un ¿qué? Los niños comienzan a caminar al mes de haber nacido. ¿Requieren qué? Un proceso. ¿Le puede servir un plato de carne oreada a un niño de 1 año? No, requiere de un proceso. La promesa requiere de un proceso. Que para nosotros humanamente se puede dar una lectura. ¡Ay, se ha tardado! Sí, pero para nosotros. Pero en la mente de Dios, nada llega rápido, nada llega tarde, todo llega justo a tiempo. De Génesis capítulo 12, en donde Dios le dijo a Abraham que haría de él una nación grande, hasta el momento que tiene a Isaac, el hijo de la promesa, ¿fue de la noche a la mañana? ¿Cuántos años pasaron? 25 años. Y no llegaba la promesa. ¿Se desesperó Abraham? Sí, se desesperó, porque primero en el 15 de Génesis dice: ay, lo que voy a hacer es que a este criado damaseno que tengo, a ese voy a heredar. Aunque tardare, ¿qué le dice Dios a Habacuc? Aunque tardare, ¿qué le dice? Espéralo, léalo, hermano. Creo que usted no lee la Biblia, hombre. Aunque la visión tardara aún por poco de tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo, hombre. Ya va a llegar. Abraham se desespera y la primera alternativa que tiene es heredar a un criado, porque en esa cultura podía heredar usted a los criados más fieles. Pero Dios dice: aunque tardare, espéralo. Abraham se sigue desesperando y en lugar de esperar el hijo de la promesa, mejor prefiere engendrar un hijo con Agar, Ismael. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Qué hizo Abraham todos esos 25 años? Por desesperarse complicó las cosas. Aunque tardare, espéralo. ¿Qué le ha dicho Dios a usted? Lo va a cumplir.
No cuando yo quiero. Es un proceso. Es un proceso. No es de la noche a la mañana. Yo le decía el otro día a unos estudiantes de teología, ¿y ustedes creen que uno de pastor siempre ha predicado en una iglesia bonita? No, hermanos, es un proceso que comenzamos haciéndolo predicando en mercados, predicando en buses, predicando en terminales, predicando en cantones, predicando en caseríos, hasta que llegó el momento que Dios nos dio el privilegio inmerecido de compartir la palabra en una iglesia muy bonita. Procesos. Y eso es lo que a veces no estamos dispuestos a pasar esos procesos. Ahora, aquí hay otra frase en el versículo número 4 que fue utilizada dentro de la teología paulina. Usted puede encontrar este texto en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y también dentro de el libro del Nuevo Testamento que se titula Los Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Pero dice el versículo número 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y viene esta frase que hasta el día de hoy es tan famosa para el mundo evangélico. ¿Qué dice el versículo 4? Mas el justo por su fe vivirá. Hemos de hacer una observación en esta traducción, porque un texto no se puede interpretar de manera solitaria. El texto hay que interpretarlo de acuerdo al contexto. Y en ese sentido, la frase mas el justo por su fe vivirá no puede estar separada de la realidad que vive Habacuc. Habacuc nos dijo en el capítulo 1 que él vive violencia, que él vive injusticia, que él vive todo tipo de atrocidades. ¿Y qué es lo que Dios le pide a Habacuc? Por eso la frase aquí en el versículo 4 en el hebreo es: mas el justo por su fidelidad vivirá. Esa es la frase. La palabra fidelidad hebrea fue traducida por esta traducción como fe. Y el problema es que en nuestro castellano la palabra fe solamente nosotros la relacionamos con un aspecto mental. Yo tengo fe. Pero en realidad la palabra fidelidad tiene que ver con acciones, tiene que ver con decisiones, tiene que ver con actitudes prácticas, más que una cosa mental. Por eso es cierto, la promesa se va a cumplir, le dice Habacuc, pero aunque veas todo eso, aunque estés viendo la violencia, las atrocidades, las cosas que pasan, aunque veas todo eso, tú mantenete fiel a Dios. Eso es lo que quiere decir. El soberbio se va a enorgullecer y va a decir: si todos los demás lo hacen, yo también. Por eso el Señor le dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fidelidad vivirá. ¿Qué vivirá haciendo el justo? Esperando que se cumpla la promesa que Dios le ha dado. Aunque todo mundo usted vea hacer lo que quiera hacer, mire, hermano, usted intente mantenerse fiel a Dios. Fiel a Dios. Porque eso será la garantía de que Dios cumpla su promesa con usted. Y termino porque el tiempo se me fue. Cuando el Señor le responde a Habacuc que iba a mandar al imperio babilonio, Habacuc se siente turbado y dice: ¿cómo es posible que yo le estoy pidiendo a Dios paz y me va a mandar a un imperio más destructor? Pero aquí viene, con esto termino, versículo 5: y también el que es dado al vino
traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí a todas las gentes, juntó para sí todos los pueblos. Versículo 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones. ¿Qué dice el 8 al final? Todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres, de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Pregunta: ¿respondió Dios a la queja de Habacuc? Sí, respondió. ¿De qué se quejaba? De la violencia, del robo, de la injusticia. ¿Qué le responde en el 2:8? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Manito, lo que usted está pasando tiene su final. ¿Qué es lo que hay que hacer? Solo vivir fieles a Dios, porque el justo por su fe vivirá. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por esta palabra que nos das a través del profeta Habacuc. Señor, a veces nos impacientamos, nos sentimos frustrados porque no llega una respuesta. Hoy, a través de este pasaje, hemos aprendido que tu respuesta siempre llega. ¿Y qué hay que hacer para poder vivir y esperar esa respuesta? Primero, debemos de presentar nuestras quejas a ti, Señor, y reflexionar. Cuando no nos parece lo que tú has respondido, tal como lo hizo Habacuc. Y también debemos de tener una determinación de no movernos hasta que tú respondas. Lo único que le pediste a Habacuc fue que tuviera paciencia y que fuera fiel. Aunque tardare, espéralo, iglesia. Ya llegará tu respuesta, ya llegará tu contestación. En este momento tus ojos solo ven lo negativo, solo ven que no se puede, solo ven que es imposible. Pero el Señor te dice: aunque tardare, espéralo. Y el Salmo también dice: deleítete a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ya va a llegar. Al final, Dios contestó a Habacuc y le dijo: date cuenta que ni Asiria ni Babilonia tienen el control de mi pueblo, ni siquiera los dirigentes que están a cargo de ellos. El que está a cargo de mi pueblo soy yo, le dice Dios a Habacuc. Señor, queremos esperar en ti, aunque sea difícil. Si alguien quiere que oremos por él e intercedamos, póngase de pie y vamos a decirle: Señor, a veces nos desesperamos porque no llega la respuesta cuando yo quiero. Señor, a veces nos sentimos mal porque quisiéramos que ya ocurran las cosas. Póngase de pie, vamos a orarle al Señor. Padre, aquí está tu pueblo, al igual que el profeta Habacuc, esperando que tú respondas. Aunque la visión tarde, pero la vamos a esperar, Señor.
La vamos a esperar, como dice Habacuc: me sentaré en los terraplenes y esperaré lo que tú digas tocante a mi queja. Vamos a cantar al Señor esta bella alabanza que dice: esperar en ti, difícil sé que es. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, pues siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Queremos esperar en ti, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Y mientras llega esa respuesta, vamos a tener paciencia y vamos a ser fieles contigo, Señor. Esta mañana también queremos invitar, si hay alguna persona que quiera aceptar a Jesús como su Salvador personal. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera aceptar a Cristo? Levante su mano. Hay servidores que caminan cerca de donde usted se encuentra para orar con usted y por usted. Póngase en pie. Este es el momento. Mientras cantamos esta alabanza que dice: tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana. Te pedimos de todo corazón, Señor, que bendigas el resto del día y que podamos siempre aprender más y más de tu palabra, porque todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Fuerte.